El tronco encefálico está formado por la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Cada una de estas tres regiones posee características propias, entre ellas núcleos de nervios craneales diferenciados, pero los tractos largos de las fibras se encuentran en todos los niveles. Profundizaremos un poco en la descripción de la médula oblongada, llamada también bulbo raquídeo. La médula oblongada tiene cerca de 3 centímetros de longitud y se ensancha gradualmente en sentido cefálico. Descansa sobre la parte central del hueso occipital y está cubierta por el cerebelo en su cara posterior. Es el órgano que establece una comunicación entre cerebro y médula espinal. Se debe conocer además que la médula espinal y la médula oblongada se unen a nivel del foramen magno. Al igual que la médula espinal, el bulbo raquídeo contiene sustancia blanca y sustancia gris, pero estudios realizados demuestran que se ha reorganizado considerablemente. La estructura interna del bulbo raquídeo se considera en 4 niveles. El primero es a nivel de la decusación piramidal, el segundo es a nivel de la decusación de los lemniscos, el tercero es a nivel de las olivas y el cuarto es un nivel inmediatamente inferior al puente troncoencefálico. En esta ocasión nos referiremos específicamente al primer nivel estructural de la médula oblongada, denominado nivel de la decusación piramidal. Como primer punto, es necesario conocer que las pirámides son estructuras compuestas por haces de fibras nerviosas, fibras corticoespinales que se originan en grandes células en la circunvolución precentral de la corteza cerebral. Las pirámides se ahusan, es decir, se van adelgazando en su extremo inferior, y es aquí donde la mayoría de las fibras ascendentes cruzan al lado opuesto para formar la decusación de las pirámides. Se presenta a continuación un corte transversal a través de la mitad del bulbo raquídeo que pasa por la decusación piramidal, llamada también la gran decusación motora. En la parte superior del bulbo, las fibras corticoespinales ocupan y forman la pirámide, pero hacia abajo, aproximadamente 3/4 partes de las fibras cruzan el plano mediano y continúan hacia la médula espinal en el cordón blanco lateral. A medida que estas fibras atraviesan la línea media, rompen la continuidad en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal y la sustancia gris que rodea el surco central. En la mayoría de personas, cerca del 85% de las fibras corticoespinales se encuentran en un área de la corteza cerebral que ocupa regiones adyacentes de los lóbulos frontal y parietal. Sus axones atraviesan la sustancia blanca subcortical, la cápsula interna y el tronco encefálico. En el bulbo, cada tracto piramidal forma una masa compacta de sustancia blanca situada en la pirámide. Asimismo, cerca del 85% de estas fibras corticoespinales se entrecruzan en la decusación piramidal formando el tracto corticoespinal lateral. El 15% restante de las fibras que no se han entrecruzado continúan su trayecto piramidal anterior, llamado tracto corticoespinal ventral. Debemos conocer que un tracto, sea ascendente o descendente, es un conjunto de fibras nerviosas dentro del sistema nervioso central. El hecho de que haya una decusación es importante funcionalmente, ya que la representación sensitiva de un lado del cuerpo se encuentra en el hemisferio contralateral del cerebro. Encontramos el tracto corticoespinal, que es principalmente un tracto motor que tiene su origen en la corteza cerebral motora y premotora. A nivel de la decusación piramidal, una parte de sus fibras se entrecruzan formando el tracto corticoespinal lateral, cuyas funciones se asocian al movimiento motor fino, que está controlando la musculatura distal, tomando como ejemplo la mano, así como también a la modulación de funciones sensoriales. La porción de fibras que no se decusan continúan el recorrido formando el tracto corticoespinal ventral, el cual
se caracteriza por los movimientos motores gruesos y posturales, principalmente la musculatura proximal y axial. Aun cuando su principal función es motora, el tracto corticoespinal posee muchos axones de origen cortical que se originan en el área somatosensorial primaria. El nervio trigémino aporta un tracto y un núcleo a la estructura interna de la médula oblongada. Muchas fibras de la raíz sensitiva del trigémino giran en sentido caudal al entrar en el puente, formando el tracto espinal del trigémino, que recibe este nombre porque muchos de sus axones se extienden hasta el tercer segmento cervical de la médula espinal. Este tracto transmite información del dolor, temperatura y el tacto procedente de la extensa área de distribución del nervio trigémino, que ocupa la mayor parte de la cabeza. Y recibe también fibras aferentes primarias de los otros tres nervios craneales, el facial, el glosofaríngeo y el vago, que tienen funciones sensitivas somáticas generales. De este tracto surgen axones en todos los niveles, desde la parte inferior del puente hasta el segundo o tercer segmento cervical de la médula espinal y terminan en el núcleo espinal del trigémino, que se encuentra a lo largo del tracto en posición medial. Podemos observar que las astas posteriores se han desplazado lateralmente por los voluminosos fascículos grácil y cuneado del cordón posterior. El fascículo cuneiforme indicado en este corte transmite impulsos de la parte superior del tronco, el brazo y el cuello. Se debe reparar en que a este nivel inicia la formación del núcleo grácil, en el cual terminan las fibras del fascículo grácil. Este está relacionado con las sensaciones de la pierna y la parte inferior del tronco.